Hola a todos y todas nuestros oyentes, ¿cómo están? Acá estamos con María José y José, saluden. Hola, hola André, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy les tenemos un nuevo caso de desaparición forzada, pues para reflexionar, que creemos que es algo de lo que se debería hablar más. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre Carlos Augusto Rodríguez Vera. Así como una breve historia, Carlos es uno de los muchos desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia. Él trabajaba como administrador de la cafetería del lugar junto con su esposa Cecilia, y bueno, se preguntarán cómo qué sucedió y cuándo. Esto pasó el miércoles 6 de noviembre de 1985 y pues el señor Carlos salió más o menos a las 7 de la mañana de su casa, pues se despidió normalmente de su esposa, de su hija y pues salió a trabajar y Cecilia pues por razones externas no llegó a la hora que tenía que llegar al palacio y pues Carlos llegó antes y pues ella no pudo llegar después pues por los sucesos que ocurrieron pues por la toma del Palacio de Justicia. Pues este desenlace de este hecho se dio cuando 7 personas pertenecientes al M19 entraron a las instalaciones del lugar, se ubicaron en distintos lugares y seguidamente pues entraron más guerrilleros por el parqueadero del palacio. Por consiguiente, al escuchar los primeros disparos y anunció la toma armada por parte de estos guerrilleros, No, ¿quiénes son los presuntos responsables? Que eso, Majo, ¿lo quieres contar tú? sí, sí, no, yo estoy aquí, que me parece un acontecimiento pues demasiado, demasiado doloroso para el país. Y bueno, ya pues en cuanto a los responsables, a pesar de que, como tú contaste, se dio el acontecimiento a manos del M19, pues las desapariciones específicamente, y pues la de Carlos, se fue atribuida al cuerpo militar. En la Sala Penal del Tribunal Superior, aquí en Bogotá, sentenció en 2016 la condena de 40 años de prisión al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien pues en ese momento era comandante de inteligencia del ejército, y al mayor Oscar William Vázquez por ser responsable de la desaparición de Carlos y de las otras víctimas que mencionaste. Y esto pues abrió la investigación después de que con las cámaras vieron que estas personas salieron con vida de la edificación y fueron llevados a interrogatorios por posibles colaboraciones. Bueno, ahora también acciones hechas, digamos que en el proceso de búsqueda pues, de nuestra investigación, vimos que a nivel institucional, 5 años después de la toma, se abrió el caso 10738 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues referente a la situación. También se conformó una comisión de la verdad sobre los hechos, dada la necesidad de conocimiento que solicitaban las víctimas y ciudadanos interesados. Pues sin embargo, digamos, el paradero del cuerpo de Carlos no fue encontrado. Y también las víctimas desaparecidas han sido incorporadas en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual es un plan integral de desaparecidos durante el conflicto armado, digamos que tiene un enfoque humanitario y extrajudicial. También teniendo en cuenta, sí, digamos que esto afectó mucho, mucho a los familiares. Y digamos que teniendo en cuenta entrevistas que pudimos obtener, nos dimos cuenta que pues, esta desaparición forzada de Carlos impactó en la vida de los familiares, especialmente de su esposa, que pues quien quedó madre soltera y tuvo que criar a su hija, que tenía tan solo 35 días de nacida, y pues tuvo que afrontar, digamos, cómo decirle a su hija todo lo sucedido. Asimismo, Alejandra, que es su hija, tuvo que conocer a Carlos, su padre, por medio de relatos de sus demás familiares, y digamos que cuenta que logró hacer un relato de sus sentimientos y conducta, teniendo en cuenta todo lo que le contaban. Asimismo, digamos, los papás se quedaron sin hijo y murieron sin saber el paradero del cuerpo. Teniendo en cuenta esto, pues también pudimos ver que la desaparición afectó el bienestar emocional y el ámbito afectivo de estos familiares, ya que causó pues desesperación y incertidumbre. Digamos, hasta el año 4 de su desaparición, solo hasta el año 4 fueron capaces de retirar su ropa del closet, ya que antes conservaban las esperanzas de que volviera. En el año quinto también Cecilia comenzó a tener sueños repetitivos con Carlos, de los cuales se levantaba y contó que todavía no era, o sea, contó en el 2015 en una entrevista que después de 29 años todavía no es capaz de quedarse en su casa, lo cual pues me parece súper fuerte. Digamos que la salud física también fue afectada por esto, por la falta de sueño que tuvo y los sueños que la levantaban exaltada. Ahora, no sé de la investigación qué otras afectaciones puede haber tenido la desaparición. Uy, sí, esto me pareció muy terrible. Además, después de la desaparición de Carlos, su padre y su hija fueron los que decidieron seguir con el proceso de búsqueda. De hecho, su padre Enrique hizo una demanda de más de 6 hojas y la pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su hija Alejandra decidió ser la vocera de las víctimas para poder así encontrar una verdad frente al Estado. Y además de eso, ellos tuvieron diferentes impactos a nivel socioeconómico. Su esposa Cecilia quedó sola en el hogar, tuvo que afrontar tener que criar a una hija sola con todos los gastos que esto conlleva, además de que sus familiares y allegados los pudieron haber revictimizado al decirles que no, que Carlos era un miembro del M19, que él estaba infiltrado en el palacio. Y además de eso, su padre nos cuenta que durante muchos años él recibía llamadas de miembros de inteligencia diciéndole que lo iban a matar, que no siguiera buscando a su hijo, pero él decía que tenía que seguir con ese caso. Además, cuentan que muchas veces como que se infiltraban dentro de la unidad de víctimas para poder ver cómo iba avanzando el caso y así estropearles las demandas. Entonces fue muy grave ese impacto político en ellos. Incluso su padre murió sin poder saber la verdad y su hija hoy en día todavía sigue con el caso. Es más, ella se graduó como estudiante de Derecho y decidió seguir con el caso que dejó su abuelo. Y bueno, además de eso, se han presentado como
distintos mecanismos de afrontamiento que ha llevado la familia. Sí, claro que sí, los mecanismos de afrontamiento pues desplegados por los familiares eh, fueron pues, diferentes para cada uno. Pues, por ejemplo, para la esposa, que es Cecilia, durante muchos años conservó y se aferró como a la esperanza de que él seguía vivo, lo que pues le daba muchas fuerzas, pero pues sin embargo con el tiempo tuvo que aprender a vivir con la idea de que él estaba muerto. Asimismo, pues ella con sus suegros y cuñados se aferraron durante mucho tiempo en tener la esperanza de que la justicia borrara como esas acusaciones que se le hacían a Carlos por una supuesta colaboración que tenía con el M-19 en la toma del palacio. Y pues finalmente yo siento que esto fue logrado pues después de 30 años y encontraron reconfortación, como los familiares de Carlos encontraron reconforte como gracias al fallo internacional que se hizo. Y pues en palabras de Cecilia, abro comillas, el fallo de la corte no nos remedia la pérdida, ni los traumas, ni los 29 años de muerte en la vida, pero sí nos regocija porque es un gran suceso a favor de la verdad, la justicia y la reconciliación. Por último, también siento que la hija de Carlos, Alejandra, ella dice que tan solo pues tenía meses cuando su papá murió, o bueno, pues cuando pasó todo esto de la desaparición forzada, y ella lo recuerda y encuentra como reconforte en un sueño que tuvo con él, como ya cuando ella ya estaba más grande, y se aferra a eso. Entonces yo siento que esos fueron como los mecanismos que ellos emplearon. Y pues ahora hablando del texto de Gabriel Gatti, que es el detenido desaparecido, siento que toma mucha importancia. Entonces, no sé si José quieres hablar de lo de la ausencia-presencia. Claro, para Gabriel Gatti, la ausencia-presencia se refiere al hecho de que el desaparecido no se encuentra ni vivo ni muerto. O sea, se encuentra en un limbo donde la familia no puede hacer un proceso de duelo porque no tienen los restos y aún así guardan la esperanza de que algún día puedan encontrarlo. Es por eso que su hija Alejandra dice que desde joven siempre le ha escrito poemas a su padre, diciéndole que lo ama y que sueña con él y que algún día quisiera conocerlo. Su esposa Cecilia cuenta que ha soñado muchas veces con él y que ha mantenido sus fotografías y su ropa y que su hija le cuenta que algún día tiene la esperanza de reencontrarse con su padre, que ella en el fondo siente como una esperanza de que él aún esté vivo, aunque saben que eso es muy poco probable, por lo que Carlos sigue estando presente en sus vidas a pesar de que está ausente. Es como una categoría en la que no hay un lenguaje para describir eso. Sí, También. toda la razón. Ujú. Yo siento que también por otra parte, como toca hablar como de cómo representar un duelo que pues no lo es, y pues esto Gatti lo explica, que no tiene sentido como darle sentido a la desaparición forzada, pues no tiene sentido que una persona desaparezca como en sí, y pues podemos llegar a preguntarnos como algo imposible es hecho posible, como preguntas como la normalidad se vuelve norma, como la excepción es permanente, y pues esto lo escribe el autor diciendo que ningún acuerdo de orden nuevo acude en lugar del que fue sometido a destrozo, y pues que se envíe un imposible hecho posible, la anomía hecha norma, la ambivalencia hecha valor, la excepción permanente, la normalidad de la norma, un duelo perpetuo, que es un acontecimiento, pero pues eterno. Y pues es por esto que para las familias de los desaparecidos, en este caso pues para la familia de Carlos, es muy difícil afrontar esta situación, pues es complicado pensar en cómo hacer un duelo si no sabes en qué ámbito está esa persona. Un duelo que no lo es se puede llegar a representar como la ausencia de una persona que está presente, pero que no está ausente, pues porque no se sabe dónde está, y lo cual es muy denso y como que es muy difícil como asimilar y como que crea también confusión, pero pues esto termina conllevando que la familia de Carlos no puede hacer un duelo bien, porque es un duelo como un dolor, pero no es un duelo literal, ya que la persona pues no estaba muerta en ese entonces. Claro, no, esto sin duda es, en términos de, digamos, también de Gatti, teniendo en cuenta esto es una catástrofe, él define este término como una ruptura entre los hechos y los sentidos de manera duradera y que ya no hay manera de interpretar las cosas con las palabras que se tienen. Ahora bien, pues para no reducir la historia de los familiares simplemente a este concepto de catástrofe y de trauma, se deben buscar narrativas del sentido, que también es otro término que nos introduce Gatti, pues los cuales son modos de contar y de vivir para dotar de sentido y explicar y explicarse la novedad radical de una figura de lenguaje e identidad inciertas y desconocidas. Esto es en sus palabras en el libro del detenido desaparecido. Esto pues para no dar por hecho la situación simplemente como una catástrofe, sino que se busque integrar el sujeto a su corporeabilidad, lo cual son dos conceptos que fueron separados con la desaparición forzada. Bueno, teniendo también lo que dice Lira, Elizabeth Lira, cada caso es diferente y debe ser tratado bajo condiciones que se ajustan a este, por eso no hay una forma de, listo, en el caso de los desaparecidos se debe hacer esto, pero para la familia Carlos lo que sí se debe optar es por un mecanismo que logre hacer sentir a los familiares la presencia de Carlos, de esto teniendo en cuenta fotos de ellos mismos, los poemas que anteriormente nombramos de la hija, tradiciones familiares, testimonios, y así la familia, en especial la hija Alejandra, podrían dotar con sentido esta desaparición, conociendo su presencia y su ser a través de estos medios, teniendo en cuenta los valores, principios y visiones pues, de la familia propia, en vez de categorizarlo en una o generalizarlo en una categoría más grande.
Además, ya para concluir, sería beneficioso para los familiares, digamos, un cambio de la actitud social en la que las autoridades acepten la totalidad de la responsabilidad de la desaparición de Carlos, más allá de plantearlo como una generalización de todos los desaparecidos de la toma de justicia, sino que específicamente de Carlos como individuo, y así sería una validación de estos hechos, y que hubo una injusticia y que no se respetaron sus derechos fundamentales. Pues ya siendo así, nada, les documentamos este caso, el cual es muy doloroso para nosotros, para todo el país. Esperamos hayan podido reflexionar, esperamos les haya gustado y nada, nos vemos en el próximo episodio para más casos. André, José, muchas Sí, gracias gracias. por escucharnos, de verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos a la próxima.